Mi nombre es Clara Truyenque. Como todo en Estados Unidos, también las Navidades se celebran a lo grande. Pero en Miami, una de las mejores cosas que tenemos es que las vivimos en manga corta. En Estados Unidos cumplí mi sueño americano, pero hablo de Huesca a donde quiera que voy. Hola, Clara. ¡Hola! Claro que soy yo. Encantada. ¿Qué tal estás? Pues la verdad, malviviendo, ¿no? Como puedes ver. Hombre, yo te veo mejor que nosotros, que estamos aquí currando sin parar. ¿Dónde estamos? Cuéntame. Estamos en Los Cayos, unas islas al sur de Miami. Este en concreto, Cayo Largo, está muy cerca de Miami, tan solo una hora. Pero imagínate cuántos hay, más de 1000 islas alrededor. Y de hecho el octavo Cayo está tan solo 350 kilómetros de Cuba. Como una distancia en coche de Huesca a Ciudad Real. De Huesca, porque tú eres de Huesca. Claro, claro, nacida en Huesca y residente en Florida en la actualidad. Llevamos 6 meses viviendo en Miami. ¿Con quién vives? Con mi novio, Gringuito. Gringuito, ¿y eso por qué? Adam de nombre, americano, él es de Houston. He vivido en Texas 3 años y medio y otros casi 4 años en Nueva York. ¿Y a qué te dedicas? Soy periodista. Mira, eres compi. Concretamente a Houston me mudé para hacer televisión y era presentadora del tiempo y de tráfico. ¡Wow! La chica del tiempo, porque no soy meteoróloga, pero fui entrenada por la cadena. En mi carrera profesional yo creo que el mayor reto que he tenido. Oye, cuéntanos qué tiempo tenemos aquí, porque vamos en manga corta, estamos vísperas de Navidad. A ver, el clima en general en Florida es maravilloso, es tropical y podemos disfrutar los 365 días del año de calor. Además, la mayoría de los días son soleados, pero también tenemos bastantes lluvias en Miami. Suele llover por la mañana un ratito y luego ya disfrutamos del sol, como podéis ver, pues nubes muy dispersas a lo largo del día. Y hoy además estamos de suerte, porque tenemos unos 24 grados, pero como la humedad es altísima, estamos frente al mar, pues se convierte en una sensación térmica de unos 30 grados. Entonces, por eso estamos sintiendo este calorazo en pleno diciembre. Es muchísima la afluencia de rusos en invierno en Los Cayos, porque claro, con el frío que tienen en Rusia y celebrities, es el destino predilecto para celebrities pues como los Kardashian, como Key West, que tienen sus mansiones aquí en Los Cayos, mansiones que hay entre 5 millones de dólares y 40, con playa privada, acceso directo al agua. Lo que apetece un montón es darse un baño. La verdad que sí, con este tiempo sí. El agua además prácticamente todo el año nos podemos bañar, porque la temperatura del agua es magnífica. En verano es realmente caliente. Una sopa te que diría. decimos ahí, ¿no? Una sopa. Y ahora pues solo la vamos a probar. A ver, está fresquita, pero yo me bañaría, yo me daría un baño ahora mismo, ¿eh? Hi, ¿de dónde sois? Colorado, US, yeah. Ajá, de Estados Unidos, de Colorado. Menudo cambio, de tiempo. We came in a big jacket and then I put shorts on. Oye, ¿y por qué han decidido venir aquí en estas fechas? My company is here, so 2 times a year we all get together and meet for Oh, that's a awesome. planning meeting. Oye, ¿qué empresa es? Que nos apuntamos. Vamos a aplicar. Merry Christmas. And Merry Christmas. Happy Holidays. Bye. ¿Cómo se viven unas Navidades aquí en manga corta en Miami? Nuestro plan es vivirlas en el mar y planeamos hacer alguna actividad acuática los días 24 y 25 de diciembre. Vamos a hacer parasailing. Parasailing, ¿qué es el parasailing? Una actividad que hacen aquí en Los Cayos y que consiste en que nos vamos a montar en un barco, me van a poner pues, unos arneses y nos vamos a ir a alta mar y ahí me van a lanzar con una especie de paracaídas y subimos hasta 100 metros de altura. Wow. Sí, las vistas impresionantes. ¿Lo has hecho alguna vez tú esto o algo parecido por aquí? Sí, la verdad que nos gusta mucho en casa hacer aventuras de estas. Nos regalamos normalmente con Adam actividades acuáticas, porque aquí en Los Cayos pues se hace motos de agua, kayak, snorkel. Aquí nos está esperando Capitán Dero. Buenos días, capitán. All right, we're going to get legally high Ahora yo ya me empiezan los nerviocillos de ¿cuánto de alto? on Florida Bay. Ajá. You're Vamos gonna a estar viendo la península de Florida. Captain has been our parasail captain for well over 7-8 years now. Que él no empezó el miércoles pasado, gracias a Dios y a la Virgen del Pilar. This way. How many years have you been working in this? We have been in business for 35 years. 35 años. Sí. Nice work. Buen- Someone has to do it. And we get to have visitors from all over the world. ¿Algún famoso? Well, we've been around a long time. Oye, Clara, estas actividades son muy caras. ¿Cuánto cuesta? Hombre, no sale barato, la verdad. Unos 10 minutos en el aire son como $80 por persona. ¿Y eso en euros cuántos son aproximadamente? 72 euros más o menos. 5 sharks. Oh, really? 5 of them. Dice que la última vez que hicieron esto, Cinco que vieron sharks. 5 tiburones. 5 sharks. He's kidding again. No estaba tomando el pelo, obviamente. Una vez más. Antes de volar a 100 metros de altura,
creo que voy a tener que mandar un saludo a mi familia y otro a todos mis amigos de Casaguarro. Casaguarro, ¿cómo es eso? ¿De dónde son esos amigos? Bueno, de Huesca. Es mi pandilla de amigos desde hace pues 20 años, 20 y tantos años. Oye, cuando te vean aquí hacer esto, ¿qué van a pensar? Que estoy loca. Pero ya lo sabían, así que tampoco va a variar mucho su opinión. ¡Mamá, un beso! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Wow, qué vista! ¿Qué tal? ¡Ay, genial! ¿Te ha gustado? Yo lo hago otra vez. Que me mantenga sentadita, me dicen. Se nos ha hecho de noche y nos hemos quitado la ropa deportiva. ¿Dónde estamos ahora? Pues a ver, como estamos en invierno, a las 5 de la tarde ya todo oscuro. La parte buena es que entonces vamos a venir a cenar. Estamos ahora mismo en Aqualina. Es un hotel de súper lujo, 5 estrellas, uno de los más famosos de Miami. De hecho, vamos a entrar en Il Mulino, es uno de sus restaurantes de súper lujo que está dentro del hotel y que nos está esperando mi amigo el aragonés, José Manuel. ¿Aragonés de dónde? Él es de Teruel y asimismo se considera embajador de Aragón. Ahora vais a ver por qué. Os presento a José Manuel, mi amigo. José Manuel. Hola, ¿Qué hola. tal? Encantado de conocerte. Igualmente. ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas tú? Bueno, me dedico a la trufa. Yo era un chico industrial y con la crisis me tuve que reinventar. Así que me dedico a la trufa. Porque tú te dedicas a traer productos de nuestra tierra hasta aquí, hasta los restaurantes de Miami. Estos son trufas, en este caso de Teruel. El 80% de la Tuber melanosporum, de la trufa de invierno, se produce en nuestra tierra. Somos una de las cosas que no sabe casi nadie, que somos el mayor productor del mundo. Oye, ¿cuándo empezaste a traer estos productos aquí? Pues hace 4 años ya. Él es José Casals, el chef executive de todo el complejo de Aqualia. Una trufa espectacular, además que es muy versátil, es un ingrediente que es muy importante para los chefs, con mucho sabor, entonces, ¿Cómo de caro es tener aquí trufa de Teruel? ¿Cuánto te puede costar un buen plato con este productazo? Pues viene a salir aquí ahora en Navidades como unos $2.000 la libra, el medio kilo. Te filetean 3 trocitos, 3 filetes muy finos y te cobran $90. Como la trufa tiene aroma, pero no tiene sabor, el reto del chef es transformar el aroma en sabor. En la colonia es el alcohol el que fija el olor y en un perfume es el aceite. Por eso en el aceite se fija bien los aromas, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Una gótica. Ahora, hacer así, sacar calor, y cuando tengáis ya caliente, os lo acercáis a la cara. Primero vais a notar el ajo. El ajo es uno de los 137 aromas de la trufa. Espectacular el olor. Hasta aquí lo estoy oyendo. sí. Que viene aquí en casa no se aprecie. Chao, Carla. Bueno, chicos, así sí, ¿eh? Así sí. ¿Este queso exactamente, José Manuel? El queso de Zaragoza, de vaca. Este otro de Aguilar de Alfambra, de Teruel. Queso con sabor aragonés, 100%. Y José Manuel, tú mucho presumes de tierra, ¿no? Por aquí. Bueno, es que para ser feliz hay que estar orgulloso de lo que uno hace y lo que uno tiene. Y las raíces son las raíces, por Aragón. Cheers. Bueno, Clara, vaya sitio bonito al que nos has traído para terminar el día. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el bosque encantado de Santa, en inglés es Santa's Enchanted Forest. Y ojo, es un parque temático increíble. Sobre todo para Navidad lo iluminan y son más de 3 millones de luces las que ponen aquí. Es impresionante. Por cierto, es uno de los más grandes que hay en Estados Unidos, por supuesto el más grande de Florida. Bueno, y aquí en medio de este bosque encantado hemos quedado con mi pareja, con Gringuito, y con mi hijo peludo. Este es Adam. Hola, Adam. Hola. Dale, encantada de conocerte. Él no habla nada de español. Conoce palabras básicas. ¿Cómo os conociste? Pues nos presentó un amigo en común. Fue conocernos literalmente un viernes y empezamos a salir a la semana siguiente y hasta el día de hoy. Oye, ¿y en Aragón has estado alguna vez, Adam? Yes, I have. ¿Te gustó? Yeah, sí. Ha estado ya 2 veces. ¿Dónde? Estuvimos en Huesca, Zaragoza y de hecho le encanta, sobre todo la comida. The tapas. Que habla poquito español, pero esto no lo habla, ¿no? Echamos mucho de menos la comida española y sobre todo
Los churros. Los churros. Los churros con chocolate. O sea, yo mato por un churro con chocolate y me los acabo de encontrar aquí dentro del Pues vamos parque. a pedirlo. ¿Qué tipo de churros tiene? ¿Rellenos de qué? Guayaba, chocolate. La guayaba parece como frambuesita. A ver a qué sabe. Como una frambuesa, algo así, pero realmente yo me quedo con el chocolate. O sea, mete la varilla y rellena el churro. Son mucho más grandes, ya sabes que en América todo es tamaño XL. ¿Vende más en Navidad que en otras épocas? Sí, por el frío, a la gente le gusta por el frío. Bueno, y aquí mucho frío tampoco hace. Con gorro de Navidad pero en manga corta. El calorcito aquí con el... Vamos a ver. A ver, prueba. Muy rico. Pero he de decir algo, no consigo encontrar un churro como el de la Plaza Santo Domingo. Bueno, así cada vez que vuelvas te los tomas muy a gusto. Qué ganas. Pronto, pronto. Santa Claus is coming to town. Bueno, para terminar os he traído hasta Santa Claus, que está ya preparado, imagino, Uy, ya lo veo. para ya. los regalos. Vamos a hablar ¿Pero con él, podemos ¿no? hablar con él? Seguro que sí. ¡Hola, Santa! Bueno, buenas noches, Santa Claus. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, ¿usted estará preparado ya? Yo estoy preparado. Estamos ¿Y en- ustedes están preparados? ¿Se han portado Sí, bien? sí, sí, Bueno, sí, yo sí. creo que nos hemos portado bien, ¿no? Yo soy un santito, Es todo el mejor, año. es mejor. Oye, ¿cómo se prepara usted para esta noche tan especial que va a ser mañana? Apúrese, hay que dormir bastante el día anterior, que voy a estar la noche entera. Se tiene que acostar ya. Sí, dentro de sí, poco, ¿eh? sí, me tengo que contar. Ya los renos están preparados, están practicando todavía, pero ya los tengo preparados. ¿Y cómo practican los renos? Igual que uno practica el fútbol no se juega de un momento para otro, hay que practicarlo. Los renos tienen que practicar también. Se ha portado bien él también. Él también un angelito. En esta familia somos todos súper buenos. Muy lindo que está. ¿Cómo se llama? Pimpón. Ok. Yo le voy a traer un hueso así de este tamaño. ¿Y algún deseo que quieras pedirle delante de Santa Claus para el año que viene? Lo que realmente quiero y deseo es, por supuesto, lo primero y más importante para mí, la salud de mi familia, de los míos, de todo el mundo. Muy bien dicho. Y si ya es posible ir prontito a España, ¿verdad? Por ahora viviendo me dejas en Florida. Vale. Pero en unos años yo vuelvo a Aragón. Yo te voy a dejar el número para que me invites. Yo voy contigo. Ay, y va usted a comer la mejor paella de su vida. A comer en paella, España. gambas, sí, jamón serrano. Ay, ya se lo Chorizo. sabe. ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota que frecuenta la zona, eh? Ole. Bueno, Clara, Adam, os dejamos aquí con Santa Claus, nada más y nada menos. Seguro que os trae muchos regalos, que habéis sido muy buenos, por lo menos con nosotros todo el día de hoy. Y Santa Claus, pórtese bien con los niños de Aragón, ¿eh? Que le están viendo. Merry Christmas, como decimos aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿eh? Muchas Adiós. felicidades. Hasta luego, Aragón. Bye bye.